De nuevo, hoy en la radio iniciamos este espacio que ya la semana pasada tuvimos ocasión de poner en antena bajo el título de La Ventana de los Tiempos y con la participación muy especial de Álvaro Carpena. La verdad es que ha sido un éxito el primer programa que se emitió hace justo 7 días aquí en la radio, que también se pudo ver a través de la página web de Radio Abarán en www.radioabarán.com y en nuestro perfil de Facebook. Todos esos canales válidos para poder llegar a todo el público y que también todas las personas interesadas puedan ver esos programas que desde aquí les recomendamos, no se lo pierdan porque son muy interesantes y siempre es bueno conocer un poco más de la historia, de nuestras raíces, costumbres, etcétera, del lugar en el que vivimos, de las personas, de las costumbres, de las tradiciones de este pueblo tan querido y en el que nos encontramos. Hoy, de nuevo, vamos a tener oportunidad de saludar a Álvaro Carpena. Lo hacemos también pues, con la participación de la Asociación de Amas de Casa de nuestra localidad, aunque hoy aquí su presidenta no ha podido estar, pero sabemos que desde la distancia nos acompaña. Le mandamos un saludo también y le agradecemos que se esté interesando también por estos espacios que tenemos oportunidad de seguir a través de la radio. Hoy el programa va a tener el título de La nueva normalidad hace 100 años. Y es que Álvaro Carpena nos va a hablar de una situación que ya se vivió en nuestro municipio y en todo el país con pandemias muy similares que tenían características muy parecidas y no iguales a la que estamos viviendo, a la que estamos sufriendo en la actualidad. Así que aunque el tema hoy nos va a traer recuerdos de hace mucho tiempo, pues verán que se ven retratadas, reflejadas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Saludamos de aquí a Álvaro Carpena, que nos hace llegar este programa a través de Zoom. Le vemos telemáticamente y, bueno, ya podemos compartir todo lo que nos va a aportar sobre esa nueva normalidad de hace 100 años en Abarán. Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Jesús, y bienvenido a la Ventana de los Tiempos, esta iniciativa cultural y didáctica de Radio Abarán, a través de las cuales pues vamos a intentar profundizar, escarbar sobre las anécdotas culturales e históricas de nuestra localidad. Efectivamente, en el día de hoy vamos a profundizar sobre una situación muy parecida que ya se vivió en Abarán hace justamente 100 años, en el 1920. Y efectivamente, a lo largo de la línea del tiempo, a lo largo de la línea de la historia, han ido pasando muchísimas cosas en el ámbito sanitario. Así pues, en los últimos 100 años se ha avanzado del hervido de la jeringuilla de cristal y el afilado de su aguja hasta la jeringuilla desechable. También se ha evolucionado desde las caminatas y los incontables servicios de beneficencia de aquel médico local llamado Don Bernardo. Hemos evolucionado de eso al centro de salud, sin olvidar la casa de auxilio y los ambulatorios. Pero sin lugar a dudas se ha pasado de erradicar la viruela, costando la vida a unos 300 millones de personas en el siglo XX, a enfrentarnos a toda una nueva pandemia mundial, como es el coronavirus, cuya vacuna, a pesar del bombardeo informativo que estamos sufriendo estos días, ya sea desde Oxford o la China celestial, pues obviamente a día de hoy ni los frutos medicinales de nuestro querido vecino Matucha pues parecen espantar a este bicho. El tema que hoy nos ocupa captará rápidamente vuestra atención, pues con una gran similitud casi impactante y tal como si nuestros antepasados nos quisieran ayudar a través de su experiencia vivida. Hace precisamente 100 años, en 1920, Abarán vivió su nueva normalidad. Y es que entre los algo más de los 5.300 habitantes que contaba Abarán por aquel entonces, la viruela no entendía de edad ni de sexo. Apenas había transcurrido 1 año y medio desde que el médico don Jesús Templado hubiera atendido a más de 600 vecinos contagiados de gripe en algunos de los 3 distritos o sectores sanitarios en los cuales había sido dividido nuestro término municipal. Durante dicho periodo, y atendiendo a la contabilidad reflejada en las actas de sesiones plenarias que se conservan en el archivo municipal, cierto es y es posible identificar un desarrollado sentido de la beneficencia por el ayuntamiento
Dando cuenta de ello, las 289 pesetas destinadas en 1920 al farmacéutico don Mariano Escobar por dispensar medicación a los más necesitados, o las 70 pesetas a don Antonio Tenedor Gómez por suministrar 12 viales de la vacuna Balaguer a los sabaraneros que no tenían techo, o incluso otras 25 pesetas al horchatero Luciano. Luciano era un horchatero que ya llevaba 2 décadas continuas, 20 años continuos, que el buen hombre en verano, previa prescripción médica, repartía hielo gratuitamente a los pobres de la localidad. Pero también es destacable el salario de las 229 pesetas a Fausto Tornero Pastor, que en aquel 1920 regó en 25 jornales las calles y las plazas del municipio. De la misma manera, queridos radio oyentes, por su trabajo constante, esmerado, altruista, y sobre todo con vecinos sin recursos, el referido doctor Templado, pues recibiría un plus económico de 1.000 pesetas por todos los desvelos, todas las noches y todos los servicios complementarios que fue desarrollando desde que anteriormente, en el 1918, se iniciase otra pandemia que fue la de la gripe española. Incluso muy loable fue también la labor desempeñada por la empresaria María Antonia Molina, quien hospedó, alimentó y cuidó como si fuera de una madre al niño huérfano y enfermo llamado Joaquín Carrasco García. Esta mujer tenía una posada que se llamaba El Comercio. Mientras tanto, y conforme se incrementaban los contagios por viruela, a las quejas por la demora de la reparación del lavadero público, pues se sumarán otras quejas alusivas a la subida de los impuestos, y sobre todo, dentro de los impuestos, se había incrementado el impuesto sobre los derechos de enterramiento, ya que lo que se intentaba era, con este dinero extra, era trazar nuevas calles y construir nuevas fosas en el cementerio, que como vimos la semana pasada, era un terreno de nadie donde prácticamente cada cual enterraba donde quería, y sobre esos muertos a veces se construían nichos. El cementerio por aquel entonces, queridos radio oyentes, pues caminaba hacia su 40 aniversario. Pero a pesar de todo lo que hemos comentado y la gravedad de los acontecimientos, ese año, a pesar de la viruela, hubieron muchos actos culturales. Por ejemplo, se celebró la fiesta de la Candelaria, las celebraciones de Cuaresma, hubo procesión de las Palmas, hubieron cohetes y fuegos artificiales en las fiestas patronales, pero también hubieron conciertos de la banda de música, sobre todo con motivo de la festividad de San Pedro y de San Pablo. Una banda de música que además, y como aparece en las líneas del periódico de La Verdad del 30 de enero de 1920, era una formación musical dirigida por don David Templado, muy apreciada en dicho pueblo, en el pueblo de Ricote. Incluso durante dichas fiestas, cada año el plato fuerte, después de la misa, era el concierto de los músicos, no la banda, de los músicos de don David Templado, bajo las luces de los fuegos artificiales. Contrariamente a la virulencia de toda esta situación, y como arroja el periódico El Liberal de Murcia, pues también hubieron toros en Abarán, siendo los espadas Alcareño y Saleri quienes, ante una plaza a media entrada, lidiaron ganado del tío Samuel. El tío Samuel era el nombre con el cual ya se conocía amistosa y familiarmente al jefe de la ganadería de Samuel Hermanos, es decir, al dueño. Sabemos, gracias a las crónicas, en este tiempo de viruela, que en aquel tiempo en el que los caballos de los picadores no llevaban peto, en esa misma corrida costó la vida a 8 caballos desde los cuales se lanzaron unos 27 puyazos, informa El Liberal de Murcia también. También fue 1920 una época con muchos rumores. Como decía Araceli la semana anterior, los pueblos tienen muchos rumores que se van deformando, pues hubo un rumor muy bonito, y fue que se iba a comprar y reconvertir el Molino de las Pilas en una fábrica de electricidad. Esta promesa incumplida, que venía haciéndose prácticamente desde principios de 1900, pues se sumaba a otra pequeña mentirijilla que luego a lo largo del tiempo pues se va a confirmar, como era la construcción de un tren que conectara justamente la localidad de Cieza con el altiplano. Efectivamente, este proyecto tendrá lugar en el año 1921, caso contrario del Molino de las Pilas, que seguirá a lo largo de su historia como molino harinero y creando una serie de enlaces entre herederos, copropietarios, que incluso
hoy en noticia de actualidad. Se está intentando encontrar todo este listado de propietarios. Sin embargo, y es cierto, salvando la distancia temporal con todos los cambios sociales, sanitarios, económicos o incluso tecnológicos que actualmente nos rodean, del bando publicado por el alcalde don José Hielo Gómez aquel 10 de abril de 1920, hace 100 años, es posible extraer un interesante catálogo de recomendaciones sanitarias que parece que han sido diseñadas exclusivamente para los sabraneros, ya que actualmente, 100 años más tarde, son perfectamente compatibles con la situación que estamos viviendo. Por comenzar por alguna de ellas, encontramos que las viviendas debían mantenerse en perfecto estado de higiene, tanto interior como exteriormente. Y a su vez, ya se tratase de propietarios o inquilinos, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, que era cuando hacía más calor, siempre antes de las 10 de la mañana, se debía barrer y rociar con agua limpia las confrontaciones de la casa, las habitaciones, los patios y los corrales. Es algo que ha permanecido generación tras generación, es rociado a la fresca, como suelen decir las personas mayores. En caso de no disponer de caballeriza, corral o un espacio adecuado para almacenar provisionalmente la basura, el estiércol, las malezas, pues todos estos desperdicios tenían que ser introducidas en sacos o en recipientes adecuados para que los operarios municipales, que eran 7, pudieran cargarlas y trasladarlas fuera de la población entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En caso contrario, el propietario pues, debía realizar el respectivo traslado a las zonas periféricas destinadas a tal fin. Se puede decir que en determinados puntos, alrededor de Abarán, se comenzaba depositando el resto de un ladrillo y terminaban apareciendo lo que se denomina actualmente lejíos. Fue también este motivo el evitar el depósito de objetos y de basura, por lo cual desde 1900, incluso antes, hay constancia de una fiesta que ha desaparecido, que es la fiesta del árbol, que consistía en que los escolares y las autoridades repoblaban determinadas zonas de Abarán, pues sobre todo con álamos, con pinos, con los chopos que actualmente encontramos en el parque junto a los eucaliptos. De ahí que venga el nombre del parque, para nosotros parque municipal, pero realmente en las actas consistoriales desde 1901 aparece el nombre de Parque de los Exploradores, en honor a los jovenzuelos ciezanos de aquella organización que venían cada año a repoblar estas zonas de Abarán. Continuando sobre el tema que nos ocupa, otra disposición de este peculiar bando decía que los dueños de la casa en las que sucediesen enfermedades contagiosas o hubieran razones para sospechar de ello, pues estaban obligados a desinfectarlas. También todo cabeza de familia estaba obligado a presentar al inspector municipal de sanidad o a don Tomás Gómez Gómez, que era el veterinario e inspector local de carnes, tenía que presentar una cartilla en la que informara sobre los antecedentes sobre enfermedades que habían habido en su familia. Los cadáveres de los fallecidos, y esto es muy espeluznante, cadáveres de fallecidos por enfermedades infecciosas, al hablar sobre enfermedades infecciosas, no quiero que estemos pensando en nuestro ideario colectivo solamente en cólera, en peste, no. Por aquel entonces hemos dicho que estaba muy cercana a la gripe española. De hecho, fue una cepa que apareció 1 año y medio antes. Pues la gripe ya en sí, incluso en su tono descafeinado, era considerada como enfermedad infecciosa. Pues a raíz de todo esto, todos los cadáveres de estas personas en las cuales hubiera algún tipo de sospecha que podía ser un cadáver infectado, pues estos cadáveres, saltándose la vigilia y las órdenes eclesiásticas, directamente tenían que ser conducidos al Campo Santo y ser enterrados antes de las 12 horas. Una medida preventiva pues para evitar la propagación. En relación a los retretes, se estipula también la prohibición de defecar y orinar en los retretes de los distintos sitios públicos del municipio. Decíamos la semana pasada que Abarán tenía un terreno, tenía un pavimento que no se parece en nada a lo que nos podemos imaginar en la actualidad. No había asfalto, si acaso eran terrenos, eran calles polvorientas, llenas de baches para el tiro de los carros.
Pues básicamente sí que es cierto que se aprovechaba cualquier rincón para defecar y para orinar, pero ¿cómo estaría la cosa para que incluso los retretes, imaginemos cómo sería eso, en una taberna, en un café, para prohibir que se usaran, que no dejaba de ser un pozo en el cual los excrementos caían a un pozo ciego? Ya. Igualmente, también se sancionaría a quienes sacudieran en las ventanas o en los balcones tapices, mantas o ropas. Una multa que se consideraba como delito, dígase así, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Es decir, se intentaba que este sacudido no coincidiera con los momentos de paso de la población. Y esto sí que está de moda, hablando sobre los actuales cierres perimetrales y la situación del tráfico en Abarán. Pues hace ya 100 años, que se estipuló que los carros que eran tirados por animales no podían permanecer en las calles más que el tiempo preciso para cargar y descargar, evitando a su vez que las bestias de carga obstruyeran la vía pública. Incluso con el fin de disminuir las paradas derivadas del descanso de los animales sobre ese trazado que estábamos hablando, casi impracticable, la carga debía ser moderada, evitando que los animales se cansaran y por las cuestas del municipio, que son muchas, pues se evitaran paros innecesarios. Pero continuando con dicho bando, también se intenta, y es muy interesante, que los dueños de los perros evitaran dejarlos vagar libremente sin correa y sin bozal, siendo igualmente sancionable el hecho de que no se recogiesen los excrementos en las calles y en las plazas de mayor afluencia. Ya no eran las calles estrechas, era en cualquier calle, era un hecho denunciable. Popularmente, quería decir que particularmente en el caso de las fábricas, de los almacenes y de los comercios, de manera particular, es cierto, se sancionaría a todo aquel que dificultase el tránsito o impidiera el desplazamiento por la acera o el centro de la calle. Por ejemplo, se procuraba que en la fachada de la plaza de toros, donde generalmente habían hiladores, y frente a dicha plaza que estaba el almacén de los champanes, se evitaba que esa conglomeración de personas, unas cobrando, otras pidiendo trabajo, otras camino al almacén de naranjas, los carros, los camiones, se intentaba que no hubiera lo que se suele conocer como glomera, que no hubiera tanta gente acumulada, dejando el paso. Eso no es algo reciente, que de hecho en la actualidad pues lo tenemos muy presente en esta nueva normalidad. Y continuando con nuestro recorrido, aunque es cierto, y esto es muy paradójico, aunque es cierto que hace 100 años no se interrumpió la actividad económica en la taberna de Jesús Gómez, ni en la taberna de Joaquín Gómez, ni en la taberna de Joaquín Norte, ni en la taberna de José Ruiz, tampoco se interrumpió la actividad en los cafés de Joaquín García Gómez y de Domingo Martínez. En los establecimientos públicos de venta de comestibles y bebidas, sí es cierto que debían mantenerse limpios los pesos, las balanzas, las pesas y las medidas y demás utensilios, pero también se prohíbe expresamente que la carne, el pescado y las hortalizas, incluso los cereales, se envolvieran con papel de periódico o con escritos. ¿Por qué? Porque eran papeles que estaban muy manoseados y el dinero que se ahorraba el tendero en papel de traza, pues estaba regalando posiblemente al comprador una pequeña carga de viruela o de gripe española. Además, para evitar el fraude en la venta del pan, y esto es muy entrañable, los clientes debían exigir a los panaderos que al pan le pusieran un sello que no dejaba de ser otra cosa que una pequeña mancha de tinta, o en otras ocasiones, conforme se introducía la masa dentro del horno, se le hacía una pequeña señal, y esa señal, en el pueblo que entonces habían 5 casas panaderas, pues se sabía de dónde había procedido cada pan. ¿Y por qué se quería saber de dónde había aparecido cada pan? Porque el nivel de cocido iba a ser una medida preventiva contra ese manoseo que hemos dicho, ese bicho que podía estar dentro del pan, bien por la respiración o por el tacto, porque debemos imaginar también las medidas sanitarias que habían por aquella época. Hablando sobre contacto corporal, se evita la utilización de medidas tradicionales como el palmo y la braza,
Y eso sí, en el ayuntamiento se obliga a utilizar el sistema métrico decimal, llegando a habilitarse una pequeña habitación en el ayuntamiento a modo de repeso. Dicho sistema de repeso pues se encontraba en el propio vestíbulo del ayuntamiento. ¿Qué es lo que nos está informando? Que se evitaba la entrada innecesaria a los edificios públicos. Se entraba rápidamente, pesabas y te ibas. Pero para pesar no tenía que dar mucha vuelta por allí. Entrabas y posiblemente donde actualmente encontramos la escalera, a mano derecha que está el archivo, posiblemente sería esa zona de entrada, pesaje rápido, y si no había ningún problema, pues en ese caso se iba. Además, sabemos que ante la prohibición de tocar y escoger alimentos, que era algo muy típico, pues los consumidores podían ser denunciados, pero por el propio tendero. En el momento en el que el tendero viera que cualquiera tocaba el alimento, pues lo podía denunciar. En cuanto a la asistencia escolar, resulta paradójico cómo los registros de asistencia en dicha época pues tienden a estabilizarse de alguna medida. No conocemos partes de faltas, pero sí tenemos el censo escolar. Un censo que cada 3 meses, y tal como se puede encontrar en el archivo municipal, nos informa sobre la afluencia de alumnado, sobre todo cuando se intentaba que la escolarización fuese obligatoria, hace ya 100 años. Pues sabemos que en Abarán el asentismo pues era sancionado, y sobre todo en este tiempo de pandemia. Los niños tenían que ir obligatoriamente al colegio, cuando precisamente dentro de nuestro ideario de colegio no podemos imaginar cómo era la escuela de antes, porque era verdaderamente la peor casa del pueblo. Habían 2 tipos de emplazamiento educativo. Un emplazamiento educativo estaba dentro del ayuntamiento y era la famosa escuela graduada. ¿Qué era una escuela graduada? Una escuela graduada no era otra cosa sino un edificio en el cual los alumnos estaban organizados según edad por aula, por clase. Y por el contrario estaban las aulas unitarias. Las aulas unitarias eran aulas en las que niños de diferente edad estaban masificados, mientras que la escuela graduada encontrábamos un aula elemental de primer curso o de segundo grado, etcétera. Nos encontramos que en la escuela unitaria había niños de 6 años con preadolescentes de 11 y a un adolescente con 13, 14 años. Eso era impracticable para los maestros. Pues en ambos casos, y por mucha ventilación, en ambos casos, a pesar de la ventilación y de los espacios del ayuntamiento, en ambos casos se seguía dando una escolarización masificada. Continuando, sabemos que mientras que el trabajo en el campo, en los almacenes y las fábricas conserveras, mientras que el trabajo en estos emplazamientos acontecía bajo relativa calma, ya que no tenemos noticias sobre ningún hecho relevante, eso sí, desconocemos qué medidas llevaban a cabo en cuanto al distanciamiento. Lo que sí sabemos es que en el sector espartero local se va a generar cierta controversia y grandes discordias, ya que se va a prohibir, tanto en Cieza como en Abarán, cocer el esparto durante un tiempo para que el agua del río fuese algo más salubre. Caso parecido sería el de los marchantes, el de los trajineros y el de los traperos. Efectivamente, los trajineros y los traperos eran personas que era el Corte Inglés en la puerta de su casa a través de un carro. Personas que cambiaban cosas por cosas. Tenían cosas, objetos, por ejemplo, tenían muebles, tenían marcos, tenían botas, quincallería. Es decir, tenían una serie de elementos no caprichosos, sino más bien destinados a ser usados diariamente, como los morteros, los almireces, los quinqués, que lo que hacían que a falta de dinero, pues hacían trueques. De ahí viene el dicho de eres un trajinante o un trajinero o qué trapero que eres. Los traperos se puede decir que eran el galería apreciados de la ropa. Solamente hacían trueque con ropa y con botas. Los trajineros era más lo que actualmente se puede conocer como los chinos, que tenían de todo. De hecho, aparecían por la calle
a golpe de bocina o a golpe de voz, y solamente por curiosidad la gente se asomaba para comprar o para hacer cualquier tipo de trueque. Pues efectivamente, los trajineros y los traperos lo llevaron muy duro porque no podían vender ropa sin antes habiéndola hervido frente a la policía sanitaria que se crea en Abarán. No tenemos que pensar en el actual cuerpo de policía local. Estamos pensando en un cuerpo o en un grupo auxiliar de vigilantes que van a asumir una serie de responsabilidades que ya incluso la habían asumido en el año 1918 al controlar quién salía de su casa, quién estaba enfermo, quién se pasaba de distrito sin razón justificada, pues eran personas que tenían la función de vigilar para controlar dentro de este ambiente de medidas preventivas, pues conductas dudosas que pudieran poner en riesgo a todas las personas. De hecho, la policía sanitaria vigilaba constantemente el hervido y el lavado de las ropas en el paraje de El Jarral. Por último, y también de forma curiosa, toda persona que se encontrase embriagada en la vía pública, la gente que estaba borracha por la calle, era recogida por la policía sanitaria o por el sereno, tras lo cual se procedía a preguntar de dónde, se preguntaba dónde había estado para poder denunciar al responsable del local que había permitido que estuviera en dicho local de manera prolongada. Y ahora es cuando viene un poco lo que es la esencia del chascarrillo y el número, porque muchas veces cuando hablamos sobre historia los números nos transmiten poco, pero en este caso el número que voy a ofrecer es bastante interesante. Todas estas infracciones, porque fueron cientos, fueron tipificadas con pena de multa que oscilaban entre las 5 y las 25 pesetas. Entre las 5 y las 25 pesetas. Pues consultando el acta consistorial de 5 de junio de 1920, es decir, 2 meses más tarde de dicha ordenanza, se habían ingresado en el ayuntamiento un total de 4.247 pesetas. O sea, aquellos habaneros se lo tomaron, algunos de manera más comprometida, otros de manera más... otros de una manera menos restringida, pero el caso es que si se pusieron a multar 2 meses más, se pusieron a multar y 2 meses más tarde se alcanzan más dinero que en los últimos 6 años con todos los enterramientos, obviamente la policía sanitaria y el resto de autoridades se lo tomaron muy en serio. Como anécdota, también se sabe dicho valor, ya que se encargan 23 libretos para notificar multas en una imprenta. Entonces, pues esta información está en el archivo. Pese a todo, es cierto, se tardaría algo más de una década, queridos radio oyentes, se tardó algo más de una década, y lo vuelvo a repetir, se tardó algo más de una década para que los casos de gripe del año 1918, aunque fue adquiriendo una forma mucho más descafeinada, y sobre todo la viruela, se tardaron más de 10 años hasta que dichos casos empezaron a aparecer de manera puntual y menos dañinos en nuestra localidad. ¿Y cuál fue el secreto? La prevención y los buenos hábitos de urbanidad. Es cierto que dejando atrás todos estos hechos que hemos intentado trasladar de una manera más o menos dicharachera, a pesar de la distancia temporal de esta incómoda e inaudita nueva normalidad, dadas las calamidades epidemiológicas que parecen refugiarse en este particular rincón del valle cada 100 años, obviamente serán los habaraneros del año 2120 quienes juzguen si actualmente nuestra conducta que dentro de 100 años no será sino un conglomerado de retazos de historia local. Veremos a ver si ellos nos valoran positivamente de acuerdo a las circunstancias que estamos pasando. Y es que, acabando con el refranero, que es muy sabio, hemos de pensar que a pesar del estado que estamos atravesando, no hay mal que por bien no venga, aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tampoco existe mal que dure 100 años, ni tampoco hay cuerpo que lo resista. En todo caso, obediencia y paciencia son la mejor ciencia. Y recurriendo a uno de nuestros refranes preferidos,
para ser buen habranero hay que ser buen sopero. Pero también, hablando sobre impaciencia, por si acaso se nos adelanta el alcalde de Vigo, que el año pasado encendió las luces navideñas el 23 de noviembre, desde este programa de Radio Abarán, de la Ventana de los Tiempos, le vamos a desear a toda España feliz Navidad y, como cofrades que somos, próspero Domingo de Ramos, ya sea en el año 2022 o 2023. Esperamos que cuanto antes la normalidad traiga también esa celebración de la Semana Santa, que sabemos que con la que tú estás muy comprometido. Álvaro, nos has contado que alrededor de una década se tardó un poco en volver a una cierta normalidad. Yo espero que en esta pandemia no tardemos tanto, ¿no? Pero quizá ahí influyó el que se dieran las dos epidemias de la gripe y la viruela, ¿no? Confluyeron en ese año, ¿no? En el 1920. Efectivamente. Realmente, cuando hablamos sobre gripe española, no debemos caer en el error de pensar que comenzó en España. La gripe española realmente fue una mutación de la cepa común de la gripe que alcanzó una sintomatología bastante preocupante. ¿Cómo se fue distribuyendo la gripe? Gracias a la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados iban haciendo sus movimientos. ¿Qué ocurrió en España? Pues parece ser, una de las hipótesis que se barajan es que los españoles, cuando marchaban a Francia, pues para desempeñar labores de vendimia principalmente, pues a un español se trajo esa cepa de la gripe. Mientras que había una censura periodística en toda Europa y todos los días solamente salían datos sobre fallecidos, sobre todo de otros bandos considerados como enemigos, en España diariamente se publicaban el número de muertos que se estaban alcanzando por la epidemia de la gripe. De ahí que en el resto de Europa pasara inadvertida esa enfermedad, ya que lo más interesante, digámoslo, era publicar para destruir al enemigo el número de cascos que habían bombardeado y que, es decir, el número de soldados que habían fallecido, pero sin embargo no interesaba hablar sobre la gente que moría por una enfermedad que se pensaba que era una simple gripe. Efectivamente, ese tiempo de paz, realmente España no participó en la Primera Guerra Mundial ni porque le habían dado vela en ese entierro y sobre todo porque no tenía recursos económicos para intervenir. Pero lo que sí ocurre es que en esa España, sobre todo rural, la gripe se va propagando pueblo a pueblo y se iba transmitiendo a través de gotículas, que es lo mismo que nos está ocurriendo con el coronavirus. Sí. Y la gripe no desapareció. Lo que ocurrió fue que cuando empezaron a haber casos de viruela, que la viruela supone aparecen ampollas de formación de la piel, esas ampollas se van reventando y sale pus, que si la tocas se te contagia. Claro, era mucho más visual la viruela que la gripe española. Y de repente se desplazó la atención de la muerte de gripe hacia las muertes por viruela. Y efectivamente, desde el año 1920 hasta el año 1934, en Abarán siguieron existiendo casos simultáneos de gripe española y sobre todo de la situación vírica de la viruela. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos en el archivo del juzgado, también en el archivo municipal, o incluso unos cuantos tomos que quedan en el cementerio, queda información a modo de censo y es posible saber quién falleció en cada momento y la causa. Y cuando encontramos el código de enfermedad infecciosa, que es lo que más se encuentra, en menor lugar se encuentra viruela y gripe, pues cabe entender que era alguno de estos dos casos. Uh-huh. Fíjate que una enfermedad tan que causó tantas bajas, ¿no? Que en esa pandemia podemos decir que sí que se produjeron muchísimas bajas, sí que fue muy, muy trágico en toda Europa. Pero que ya está prácticamente olvidada y gracias a la vacuna, precisamente, la vacuna de la viruela, que, bueno, llevamos el recuerdo en el brazo, ¿no?, de que nos la hemos puesto porque dejaba esa característica señal, ¿no?, que todos hemos visto que llevamos en el hombro, ¿no?, la mayoría. Luego ya se ponía en el muslo, ¿no?, pero al principio era todo el mundo con
la señal de la vacuna de la viruela en el brazo, ¿no? Sí, con la típica ampolla o la típica... Sí, ocurrió algo muy curioso y parece que las personas no entienden sobre las lecciones que nos va dando la historia. En los años 20 empezaron a realizarse los primeros ensayos sobre la viruela. Ciertamente, tenemos que acercarnos a la década de los 40 para que los primeros ensayos fuesen medio serios. No se podía anticipar en la década de los 20 que una vacuna fuese capaz de prevenir, ya por todos los efectos que se estaban viviendo. Las farmacéuticas tampoco están tan avanzadas. Tenemos que esperar a la década de los 40, después de una guerra civil, para que se pongan las pilas, toda la industria, y se empiecen a generar la primera dosis con mayor fiabilidad. Y esto ya sería un término médico. A mayor fiabilidad se refieren todos los documentos en la circunstancia que dicha vacuna tuviera la capacidad de prevenir o incluso de inmunizar. Nadie iba a vacunar a nadie para que uno muriera naturalmente por viruela y otros murieran por los efectos secundarios. Entonces, tuvieron que tener mucha paciencia y esperar a que la vacuna pues fuese efectiva. Caso parecido al que está sucediendo actualmente, que si Oxford, que si los rusos, que si China o que si los americanos. La naturaleza es muy sabia, sabe lavar los virus. Es cierto que los seres humanos somos los portadores de los virus. Si nosotros no estamos quietecicos, los virus tampoco van a estar quietecicos, pero debemos de aprender de la historia. Tenemos que tener mucha cautela, mucha paciencia, porque por vacunarnos del coronavirus no quiere decir que tengamos que quitarnos la mascarilla ni socializarnos como si no pasara nada, porque no estaremos prevenidos. Según por lo que estamos escuchando con la vacuna, se intentaría que el coronavirus pues no alcanzara el número de muertes que está generando. Bueno, hemos visto en tu relato pues esas similitudes de aquella pandemia de 1920 con la actualidad, ¿no? Hemos visto también cómo se intentaba tener todo más limpio, cómo se regaban las plazas, ¿no? También ese desvelo de los médicos, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo en la actualidad, que se están viendo también desbordados, ¿no? Y el empeño que están poniendo en acabar con esta situación. Y bueno, pues como tú decías, yo no sé lo que se escribirá dentro de 100 años de la historia de Abarán y de cómo hemos vivido esta pandemia, pero espero que guarde o que quede un buen recuerdo y un buen ejemplo para posibles nuevas situaciones como esta, que no sé, parece que misteriosamente cada 100 años se repiten. Sí, efectivamente, cada 100 años parece que en este rincón del valle ocurre algo. Hemos hablado de viruela, un poquito antes, un año y medio antes, fue el tema de la gripe. Un siglo antes fue justamente el tema del cólera. Un siglo antes fue el tema de la peste. Pero no se debe por nuestra situación geográfica, tiene que ver con el movimiento de las personas. Obviamente, si en aquel tiempo hubieran habido las mismas facilidades que tenemos actualmente para viajar, para transportar o incluso pues para estar en cualquier parte del mundo en cuestión de horas, pues posiblemente nosotros no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado, porque con los medios sanitarios que había, la gran cantidad de enfermedades, pues hubieran habido muchos problemas. Incluso hay un dato curioso, a principios del siglo XX, en el año 1904, si nos disponemos a realizar un conteo de nacimientos en Abarán, y me refiero al año 1904 por otro tipo de trabajo que estoy realizando ahora. En el año 1904, justamente el número de bebés fallecidos antes de los 5 años representaban el 83% del total de nacimientos. Digamos que de cada 10 niños que nacían, tan solo 2 llegaban a superar esa edad de los 2 años. Llámalo infección, porque por aquella época no se le podía poner con el DSM-5 o con el CIE-10 una etiqueta. Digamos que son unos códigos que se utilizan a nivel europeo o a nivel americano, pues para poder codificar cada una de las enfermedades actualmente.
pues con aquellos medios no se sabía realmente si el niño había muerto del mal malo, llámese cáncer, del mal de ojo, de neumonía, de gripe, de cólera, pero en esos casos lo que se hacía era directamente aislar el cadáver y con uno de los 4 médicos que había en Abarán, pues se intentaba de alguna manera identificar si había un elemento previo que hiciera sospechar sobre una transmisión comunitaria. Y así estaba el tiempo, que somos poco agradecidos, pero si tuviésemos que comparar o si supiésemos realmente todo lo que ha sucedido desde el año 1900 hasta nuestros días, para que actualmente nosotros podamos estar vivos después de varias generaciones, han tenido que pasar muchísimas cosas, muchas causalidades y muchos acontecimientos. Y de los que se ha aprendido mucho, ¿no? Para llegar hasta ahora, claro. Y de otros, sí, efectivamente. Bueno, Álvaro, pues hoy nos ha encantado todo lo que nos has contado sobre esa nueva normalidad de hace 100 años en Abarán, en esta ventana de los tiempos. Bueno, sabemos que estás recopilando material para escribir un libro en el futuro. ¿Eso se puede comentar también? ¿Cómo lo llevas? Sí, pues propuse hace tiempo, comencé a recopilar información en actas notariales, en archivo municipal, juzgado, y lo que intento es concentrar pues los acontecimientos más importantes, que para mí son todos, que han tenido en el pueblo de Abarán desde el año 1900 hasta la edificación de nuestra actual ermita. Digamos que son 2 momentos históricos con mucho margen, que si nos centramos y sabemos excavar, encontramos cosas muy bonitas, encontramos personajes, encontramos vivencias, encontramos noticias de prensa, y todo ello pues para llevarlo a un público bastante diferente. Yo me dedico a la enseñanza y considero que este tipo de información a través de su didáctica debería llegar a todos los centros educativos de Abarán, para que los alumnos pues comprendan que todo tiene un porqué, que la presa del Jarrar tiene su forma gracias a algo que comenzó siendo una idea, gracias a la cual se generó electricidad, que han habido lavaderos en Abarán, que han habido harineros, que han habido oficios desaparecidos, también que han habido personas que lo han dado todo, como los médicos, y que en Abarán ningún médico pues se moría siendo rico, al contrario. Encontramos mucha información que desgraciadamente se encuentra distribuida entre, a veces esta información se encuentra distribuida en diferentes archivos privados. Otros documentos se pueden adquirir por un módico precio a través de internet, desgraciadamente, y eso nuestro amigo José Raúl de la Asociación Cultural La Carreira lo tiene asumido con la cantidad de documentos que encuentra, y que para llegar al pueblo hay que pagar por ello. Pues simplemente cuando empezó todo el tema del confinamiento y el coronavirus, pues me propuse, para intentar equilibrar un poco mi vida académica, digámoslo así, comencé a desarrollar un libro didáctico que va dirigido sobre todo para la etapa de educación primaria, con sus respectivas adaptaciones para secundaria. ¿Y eso para cuándo? Para dentro de 6 o 7 años, porque es un trayecto que hay que disfrutar poco a poco. También. Pues Álvaro, nos ha encantado hoy contar contigo en esta ventana de los tiempos, hoy para conocer cómo se vivió esa nueva normalidad de hace 100 años, cómo lo atravesaron nuestros antepasados y bueno, ver también las similitudes con la situación que estamos viviendo, que esperamos que dure menos de esos 10 años que se tardó en un poco acabar con aquella pandemia. Te emplazamos a la próxima semana, que seguimos aprendiendo contigo sobre nuestras raíces en Abarán. Exacto, y la semana que viene vamos a hacer un recorrido sobre las noticias de prensa más llamativas entre el año 1900 y el año 1925. Encontraremos timos, encontraremos lotería falsa, encontraremos hurtos, encontraremos alguna que otra desgracia, pero sobre todo vamos a encontrar nuestras raíces más profundas, que son los abaraneros que nos dieron la vida. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.